Vamos a dar paso a la siguiente de las ponencias. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí, me asienten que sí. Así que vamos a dar paso a Melissa Sterry. Si hablamos de regeneración, pues desde luego tenemos que mirar a la mejor ingeniera que tenemos a nuestro alrededor, que es la propia naturaleza, ¿no? Entonces ella nos explicará, nos hablará sobre la bioinnovación para configurar ese modelo urbano que buscamos. Así que recibimos a Melissa Sterry. Adelante. Good morning. It's an absolute pleasure to be here with you today in this beautiful Buenos city. días, And I es think the un most placer sublime venue estar that aquí I've hoy ever en spoken esta at. ciudad maravillosa. waterfall, Yo creo que butterflies, nunca he hablado en un lugar dragonflies. tan precioso. La I cascada, doff my las hat mariposas. to whoever Wow. chose this. Felicidades So today, a la persona que eligió we're este going to lugar. dive into the Hoy natural world, and vamos we're going to a be looking at adentrarnos en el how mundo we natural can take Santa Cruz y forward ver cómo in podemos synergy avanzar Santa Cruz en sinergia biology, con with the su wildlife that is biología, local to this su vida place. silvestre Before we do local. that, I'm going to contextualize Antes de the hacer esto, wider sin embargo, voy context in a which we're working. ofrecerles un contexto más amplio en el que estamos trabajando. Now, this might be part of islands in the middle of the ocean, but it is deeply connected to Es una isla, Tenerife, the en history medio of, del océano, ecology and of evolution. pero The man on the tiene screen, I'm muchos sure you vínculos all en know la his name historia because he's de so ecología. affiliated with this island, Seguramente Alexander conocen von este Humboldt. hombre, He Alexander is von credited Humboldt. within the scientific domain as being the En las father of ciencias ecology. se dice que es el padre de la ecología, la primera persona en ver las relaciones que existen entre especies. También es el padre del medioambientalismo, ¿no? La primera persona en analizar las actividades humanas y ver que en el futuro iba a causar problemas. Él sintió muy inspirado por su visita a Tenerife. Aquí pone, al considerar el estudio de los fenómenos físicos, no solo en lo que respecta a las necesidades materiales de la vida, sino también en su influencia general sobre el avance intelectual de la humanidad, encontramos que su resultado más noble e importante es el conocimiento de la cadena de conexiones. Él vino aquí como parte de una visita a Sudamérica. Realmente fueron los españoles que fueron los catalizadores de esto. Él llevaba mucho tiempo queriendo ir a América del Sur y fue la familia real española que les ofreció esa posibilidad de ir a América del Sur. Y durante este periodo, él descubrió él hizo todos los grandes descubrimientos clave para las ciencias de hoy en día. Él inspiró a muchas personas con su trabajo y fue una de las primeras personas en darse cuenta de que existen bioclimas. Él entendió que las plantas no eran genéricas en su manera de ser y funcionar, sino eran específicos de cada lugar. Y él usó muchos sistemas. Estudió el clima, la meteorología, la ecología, los animales, las plantas, todo. Y hizo este mapeo importantísimo para las ciencias. Inspiró a Darwin. Y sin su trabajo no habría nunca, quizás Darwin escribió su gran. Darwin never got onto the island. He came to Tenerife wanting to do ecological studies here, but due to a plague outbreak, he was quarantined on the ship for 12 days, and he lamented about it, he was sad about it all his life. So algo que I got lamentó here when durante Darwin toda didn't. su vida.
algo que no pudo hacer, pero bueno, no voy a seguir avanzando, no voy a dar ese salto. Hemos estado utilizando inspiración del mundo natural desde que por primera vez dimos los primeros pasos. La idea de que la naturaleza inspiró los diseños realmente no es totalmente cierta, es decir, los humanos han estado mirando un momento así como de idea iluminadora, observando a los animales, a las plantas, durante mucho más tiempo de lo que podamos incluso recordar, desde que no podamos tener incluso un artefacto que nos lo pueda aclarar, pero en una historia relativamente reciente, y la verdad que, bueno, y en mi caso yo suelo mirar a cientos de millones de años atrás, y cuando pienso en la historia reciente hablamos de los últimos 10.000 años, y en la historia relativamente reciente hay una serie de personas que de verdad han llevado estos diseños inspiradores y han avanzado. En primer lugar, tenemos a uno de los más famosos de todo, que realmente ha inspirado mi entrada en este terreno, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cuando yo era jovencita, se conocía como artista, todo el mundo consideraba que hablaba de la Última Cena, la Mona Lisa, pero realmente lo más esencial de su trabajo no fue solamente las piezas de arte que hizo, la mayor parte del arte que hizo realmente había que haber estudiado todo lo que eran sus estudios científicos. Si hubiera tenido ese patronazgo, hubiera revolucionado el mundo, porque era un chico ilegítimo que no creció conforme a las estructuras sociales convencionales, no podía estudiar en determinadas instituciones porque se consideraba que era de un estrato muy bajo, de manera que no fue considerado como que tuviera el perfil adecuado, de manera que fue autodidacta, y desde muy pequeño iba observando el mundo natural, y llegó a los estudios de Rocchio y terminó perfeccionando todo lo que era la técnica de pintura, de la que era la parte de escultura, pero en vez de tirar la toalla, siguió avanzando, pero bueno, realmente no consiguió avanzar tanto como hubiera podido. No sabemos todas las cosas que llegó a inventar Leonardo da Vinci a lo largo de su vida. Hablamos de que pueden ser 22.000 elementos o ideas, y cuando hablo de invenciones hay mucho misterio que rodea a Leonardo da Vinci, porque muchas de las personas que en aquella época también observaban la naturaleza, es decir, que son cosas que no están registradas, ¿no? Hablamos de gente que tiene una idea muy clara, pero hablamos sobre la recolección de trabajos que se van poniendo en códex. No son códex que hiciera Leonardo da Vinci, estamos hablando de gente que los recopiló y los compiló en estos códex, y muchos de estos trabajos fueron comprados por gente muy acabalada, y aparte la aristocracia española y otras aristocracias del mundo fueron adquiriendo este tipo de elementos. Yo he tenido el privilegio de haber visto de primera mano este tipo de artefactos, instrumentos e inventos, y es impresionante el detalle al que llegaba a mirar el flujo del agua, la manera en que se mueve el aire, la forma en que los murciélagos, los aves vuelan, entender todo esto desde la perspectiva mecánica. Leonardo da Vinci estuvo 500 años por delante de muchos ámbitos en los que nos basamos en el mundo moderno actual, porque llegó a pensar no solamente cómo se podía avalar, sino también llegó a tener el concepto de lo que es el helicóptero y de otras. Además, desarrolló artefactos militares. Es una de las cuestiones de Leonardo da Vinci que me fascina, ¿no? Porque siempre intentaba conseguir financiación para sus investigaciones, ¿no? Bueno, pues parte de las actividades que le daban de comer, entre comillas, es de la pintura, ¿no? Pero realmente, si no tenía algo de innovación, ni siquiera se molestaba en acabar. Tenía que tener algo nuevo, una contribución, algo al ámbito para que tuviera esa inspiración y acabar el trabajo. Y aparte, llegó a gestionar eventos. Era
y realmente estuvo haciendo como jefe de entretenimiento, y en ese proceso y pensando en cómo entretener a todo lo que eran los ricos miraneses, pues tomó los primeros pasos en lo que era la robótica y llegó a generar uno de los primeros artefactos robóticos. Y tenemos una imagen aquí, me ven aquí con un universitario que está especializado en Da Vinci, con un león creado donde estaba pensado en la automatización y cómo podría crear diferentes dispositivos o artefactos que pudieran tener diferentes usos. Así que fue gestor de ocio o de eventos, pero esencialmente invirtió toda su vida hasta que falleció. Realmente Francisco I de Francia fue quien lo patrocinó y estuvo toda su vida pensando en cómo podía innovar. Y una de las cuestiones donde no terminó aplicando su inspiración fue en arquitectura. Hablamos de la persona que realmente tiene mayor talento en ese sentido, más reconocido, es Antonio Gaudí. Mucha gente piensa que el trabajo de Gaudí es exótico porque estéticamente es tan distinto de la mayoría de los edificios que existen en la actualidad. Si vemos el modernismo, hablamos sobre una serie de construcciones del siglo de los años 20, son cajones con agujeros, con ventanas, no son muy sofisticados. Hablamos de una razón para ello que está vinculado con esto que hemos hablado sobre lo que era el desarrollo de la refinería, ¿no? de petróleo. Pero bueno, hablaremos de eso después. Él estaba pensando, Gaudí estaba vinculado en lo que era la materialidad en la naturaleza, y de ahí recibió la gran inspiración. Es decir, que no solamente fue que planteara una estética de pronto, sino que especialmente le movía la belleza de las edificaciones que quería construir, y pensaba en este tipo de aspectos. Y aquí está la genialidad de Antonio Gaudí. No era alguien que pudieras encontrarte, al que pudieras decir, pues bueno, que pudiera utilizar la biomímica, que hablamos de un término relativamente nuevo en lo que es la inspiración de la naturaleza para hacer nuevo diseño. Él pensaba en todas las cuestiones que eran básicas y desarrolladas o inspiradas en la naturaleza, y lo utilizó durante toda su vida en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, y el trabajo de Antonio Gaudí actualmente es icónico. Habla por sí mismo. Hablamos de estas maravillosas edificaciones que han atraído a la gente para ir, porque es que son una especie de imán para la ciudad de Barcelona. Y uno de los principales motivos por lo que la gente va a Barcelona, porque se sienten totalmente conectados con esta identidad, pero el origen, como decía anteriormente, era el mundo natural. Aquí podemos ver las formas, los procesos, la ingeniería. Esta es la semilla, ¿no? La naturaleza. Y bueno, tenemos una serie de nombres que le damos en la actualidad a cuestiones de la naturaleza, pero cuando yo era pequeña, en los 80, yo me iba a la naturaleza intentando entender la naturaleza y todo. Y cuando me fui a la escuela de diseño en 1993, no había cursos donde pudieras estudiar esta especie de dominio del diseño, la biomímica. Y bueno, cuando estaba también en segundo año, como cualquier otro estudiante, pues estaba haciendo experimentos en mi dormitorio, mientras estaba en la universidad, porque en mi dormitorio era el laboratorio, ¿no? Y el año antes de que creara mi primer proyecto en lo que llamaríamos hoy en diseño regenerativo, está diseñado, que es una de las top del mundo, que hablamos de Hussein Echalayan, hizo una colección con telas, las enterró y las enterró, hizo un agujero, metió la tela dentro y la dejó ahí enterrada durante una temporada, y posteriormente sacó la tela de los agujeros y pensó en ese problema donde incluyó incluso una serie de metales que se oxidaron adheridos a esa tela, y veía cuáles eran las páginas que se iban generando, ¿no? Y hizo
una colección con sus alumnos y podemos tener un aspecto de tierra orgánica porque fue una tela enterrada durante cierto tiempo. Y al año siguiente yo creé una de mis colecciones. Esta fue mi primera colección, que realmente no tuvimos, la verdad, que hacer pues esto de la cuna a la cuna, se llama de First Cradle to Cradle, ¿no? Y hablamos de la colección Apparel, pero no era tanto la parte de la pátina de la estética. Mi sueño era solventar el problema de la moda de usar y tirar. Es decir, que estamos comprando muchísima ropa porque hemos entrado en esa era en la que la fabricación barata ha sido la manera en que la gente, pues a lo mejor la tenía durante meses y a lo mejor no la guardaba durante tiempo para pasar a la siguiente generación. Entonces, pues a lo mejor podías usar una ropa durante 3 meses y la podías meter allí, la podías compostar y se podía convertir estos tejidos en un nutriente para que se pudiera reabsorber completamente en el medio ambiente. Eso fue una idea que yo tuve, pero pensé que podía ser un desafío enorme porque hablamos de una época donde teníamos a las supermodelos, a Versace, Gucci, era una época de donde era lo ostentoso, ¿no? Y entonces, bueno, empecé viendo lo que eran prendas, es decir, no tanto hacer lo que eran ciclos, sino los procesos geológicos que pudieran inspirarme, el ver cómo se forman las rocas, los procesos, la ecología, y me di cuenta de que había la materialidad era un desafío enorme, pero cuando terminé ese proyecto, que fue en 1995, intenté conseguir financiación para avanzar un poco más en este proyecto y me di cuenta de que la financiación era cero. No encontraba prácticamente nada, nadie que creyera en este tipo de trabajo, ni que encontré un puesto de trabajo. Y en mis años ingenuos cuando tenía unos 20 y tantos, pues me monté mi propio negocio. Y bueno, pues lo llevé durante 18 meses, podía hacer los diseños, todo era confección, pero no tenía ni idea de financiación, no tenía ni idea sobre otros aspectos. Es decir, aguanté 18 meses y dije, bueno, pues tengo que tirar la toalla porque no va a funcionar. Y terminé entrando en la moda tradicional, en esta industria, y me di cuenta de lo terrible que era, que sigue siendo una de las más contaminantes, la que más residuos genera. Y bueno, hablamos, estos son los primeros pasos de mi trayectoria, ¿no? Y luego hemos visto una serie de diseñadores que han estado analizando la manera en que podemos imitar a la naturaleza, especialmente en arquitectura, en todo lo que es el diseño de muebles, y lo que estamos viendo aquí, una serie de experimentos materiales. Por ejemplo, la silla, a lo mejor no la ven, pero ahí hay una silla, ahí en la esquina inferior izquierda, y esta silla no fue diseñada por una persona que se pusiera delante de una libreta, sino que fue creada trabajando con un código y codefiniendo un proceso por el que las plantas van generando sus formas. Es decir, lo podríamos ver como si fuera una forma genética. Y bueno, hablamos, y se generó un programa de informática para poder tener diferentes formas de sillas dependiendo de los entornos y del clima. Aquí tenemos otro experimento material que es trabajando con bioquímica, y esto hizo que el diseñador pusiera una serie de sustancias químicas en una especie de tanque, luego una serie de marcos, como una especie de estructuras de metal, y dejar que la estructura estuviera ahí metida en esas sustancias, y por un proceso químico se fue generando una forma material. Y esto se ha ido escalando hasta llegar a lo que es el mobiliario, a una habitación completa, y han llegado a sellar completamente la habitación como si fuera un tanque, han llenado esta estancia con químico y luego han liberado las sustancias químicas y ver qué pasaba. Hablamos de un proceso parecido pero a mayor escala. Luego tenemos también otra forma de biomaterialidad que implica básicamente el crear un tanque metiendo algunos ingredientes, como creando como que hace un pastel, y luego hacer el proceso y ver
las formas materiales. Y aquí podemos ver lo que ha ido moviendo en los últimos 50 años esta tendencia bestial. Aquí veíamos mobiliario de Gyokujin Yoshioka en la lámina anterior. Y bueno, aquí podemos ver algunos estudiantes de la universidad, vemos algunas imágenes de la Universidad de Bartlett, la universidad en Londres, y aquí podemos ver que, bueno, pues cuando voy a algún tipo de proyecto en el que trabajo con los estudiantes, es como si fuera un laboratorio de científico, porque hay mesas y mesas con experimentos que se están llevando a cabo, que puede implicar, están trabajando con tarántulas o con arañas, con hormigas y otro tipo de organismos, y todos esos organismos están implicados en el proceso de diseño. Por ejemplo, van a ver todo lo que son las características ténsiles de una tela de araña y ver cómo lo pueden aplicar a un edificio. O van a analizar cómo las termitas o cómo las hormigas forman a lo mejor su montículo, la forma en que hacen el hormiguero, y lo van a hacer para ver cuál es el flujo de aire para generar todo lo que son sistemas de aire acondicionados de carácter natural, porque las termitas y las hormigas son las mejores del mundo a la hora de generar estas condiciones térmicas, ¿no? Entonces es como si fuera un zoo y tenemos estas criaturas trabajando, y este área de investigación material en la parte de ciencia, yo creo que tenemos una expresión que se llama el punto de saturación, que supongo que lo habrán escuchado, y es un punto donde si repites el experimento vas a tener el mismo resultado, de manera que no lo vas a repetir, ¿no? Y muchos experimentos se han realizado con otros organismos, con plantas, con hongos, con bacterias, con animales, donde ya hemos llegado al punto de saturación, motivo por el que sabemos ya con lo que estamos trabajando. Aquí podemos ver otras maneras en las que en los últimos 15 años hay una serie de arquitectos y diseñadores han estado trabajando con otros organismos o viendo los procesos naturales, estudiándolos, de forma que algunos amigos que se llama Ecologic Studios, son italianos, un matrimonio, y han estado trabajando con algas y para crear sistemas arquitectónicos. Y podemos ver un par de ejemplos que mostraré en breves momentos. Y podemos ver cómo integrar estos organismos vivos en la arquitectura para poder abordar cuestiones en directo, en viva, creando una serie de... es decir, estamos compensando carbono, ¿no? Viendo cómo están viendo la manera de poder producir alimentos, reduciendo también las emisiones de CO2 a la vez que se produce comida, entre otras cuestiones. Luego tenemos también el Instituto MIT en Boston, que tiene un proyecto con Mary Oxford Labs, que han estado viendo la manera de utilizar lo que son los gusanos de seda y ponerlos en una habitación con una estructura metálica, y van creando y van fabricando para ti. Y en este caso aquí tenemos una estructura que se dejó en un laboratorio. Pusieron allí los gusanos de seda, se hicieron de comer y estuvieron viendo la materialidad generada, ¿no? Hablamos de que la seda como fibra es muy resistente, pero se puede utilizar para aplicaciones específicas, que no tiene por qué ser a lo mejor para producir, pues a lo mejor puertas, pero se puede utilizar en infraestructuras de interior. Y aquí podemos ver esta pieza que da, es decir, va cambiando la forma dependiendo de dónde venga el viento, de las condiciones meteorológicas que hayas. Y aquí podemos ver algunas de las clases de arquitectura que están desarrollando cosas totalmente novedosas en los últimos 15 días. Aquí podemos ver una pieza conceptual en la esquina inferior izquierda, pero antes hablamos de una serie de condiciones meteorológicas, no para capturar la energía, pero para que la edificación podía retener la forma durante un ciclón, un huracán, de manera que estamos utilizando una forma para que tenga menor exposición o que tenga mayor resistencia a este tipo de condiciones adversas. Este es uno de los ámbitos más entusiasmantes de exploración, y es trabajar con organismos vivos. Hablamos de una serie de especies fluorescentes o luminiscentes
para dar luz. Aquí desafortunadamente hablamos de un profesor que ya falleció, que se llamaba Simon Park, y hizo muchísimos experimentos maravillosos, desde escala mínima a grande, donde utilizaba una serie de una especie muy habitual en los océanos. Imagino que han visto las imágenes de las olas que se van con olas bioluminiscentes, y bueno, pues utilizó este tipo de alga bioluminiscente, y entre otras cuestiones, uno de los proyectos más ambiciosos fue el crear un dispositivo de comunicación alienígena para comunicarnos con el espacio exterior, creando una área, poniendo muchísimas de estas bacterias, organismos en el océano para intentar emitir luz y conectar con el espacio, ¿no? Responden al movimiento. Hablamos de una reacción de defensa, o sea, se bioiluminan cuando tienen miedo de los predadores. Y se utilizó esta propiedad para lo que hemos comentado anteriormente, algo para comunicar, intentar comunicarnos con el espacio exterior, pero hay una serie de aplicaciones, y en este caso tenemos una pequeña luz para un niño. Utilizamos exactamente la misma especie que se pone en un dispositivo, y esta luz pues la alimentas este tipo de esta especie, y la criatura o el niño que tenga, bueno, pues hicimos una forma de dinosaurio, ¿no? Pero la puede tener en la mesilla de noche, y si de noche quieren tener algo de luz, pues no tienen más que se ilumina, y bueno, pues es divertido, es práctico, y este área de exploración, hay otras que son más novedosas, que se pueden utilizar por diversión, otras más serias, pero podemos ver dónde podemos tener fuentes de energía de la siguiente generación vinculadas al hablamos sobre formas, y este dinoflagelado, aquí podemos ver este dinoflagelado, la luz de la que hablábamos anteriormente, de la luz de los niños, ¿no? Pero estamos viendo la forma de generar energía a escala local, utilizando organismos vivos. Y es lo que vemos aquí. Hablamos una especie de candelabro que brilla, y bueno, pues brilla a través de bacteria, y la bacteria hablamos de que responde a un estímulo, y entonces brilla. Y todo este tipo de imaginen los sistemas energéticos como si fuera una mascota, ¿no? Los tratas de la misma manera, tienes que darle comer, tienes que tener cuidado, tienes que cuidarlos, tienes que darles nutrientes, pero también tiene algunos de los problemas habituales de energía, ¿no? Pero les voy a mostrar un ejemplo. Es dispositivos que están mejor diseñados, y voy a retomar lo que mencioné, y hablamos de arquitectura, diciendo que vivíamos en una especie de cajas con agujeros por donde pasa la luz. Bueno, pensando en los antiguos arquitectos, vamos a pensar en los años 1800. Vamos a ir antes de que empezamos a basar nuestra economía en el petróleo. Los edificios tenían otro aspecto. Los edificios no solamente estaban ahí, inertes, basándose en una serie de fuentes de alimentación externa para refrigerarlos, para calentarlos. Tenían sistemas pasivos, y esto es algo que se ha ido como perdiendo, ¿no? Sistemas que implica la manera de recolectar el agua de la lluvia. Hablamos de un estándar en esas regiones áridas del planeta, una arquitectura que puede rechazar lo que es el calor del entorno, de manera que no te hace falta aire acondicionado, tampoco te hace falta una fuente de energía externa para calefactar, y todos los factores externos que pueden hacer incómodo un edificio, pues nuestros ancestros ya lo habían resuelto, ¿no? Y es que nos hemos movido a otro modelo económico, porque estamos hablando de arquitectos que trabajaban durísimo, y nos hemos buscado ahora mismo una arquitectura que es como de rápido consumo, donde todas las fuentes energéticas vienen de fuera, y eso es porque tenemos una economía basada en el petróleo, y vemos el impacto incluso hoy, ¿no? Europa aparentemente tiene
because a lot of it is stuck in the Strait of Hormuz. We still rely on semanas the flow of de fossil fuels. flujo de But we didn't petróleo porque always. está todo atascado en And el this has estrecho de a Hormuz. Pero profound- vaya, these esto tiene external una factors have a serie de este profound tipo de impact on what we factores, design and all tienen of the mucho que ver con lo que infrastructure around it. diseñamos y con todas las infraestructuras thinking adyacentes. Y about the other pensando thing that en otras has become a cuestiones major que shift son, in design, han supuesto un it cambio is radical en el efficiency. diseño, es la I have a good eficiencia. friend ¿no? and a Tengo peer of mine called una Professor Rachel Armstrong. She profesor is the Rachel Armstrong, una pioneer, gran essentially, amiga of que es living pionera architecture. en She la will create arquitectura buildings, but only viva, if they genera integrate organisms. edificios One of the donde big se integran los projects was for organismos. Uno de Venice, los looking at grandes how we can proyectos fue en stop Venecia Venice from para ver la sinking manera de by evitar que bringing se in hunda basically Venecia, marine organisms that aportando can help una serie to de support the organismos foundations, marinos que so puedan setting that ayudar process in motion. a fortalecer But todo lo que her son los current cimientos project, de which I think has Venecia. got Pero some su European actual funding, proyecto, is que trying tiene to create financiación europea, si no me equivoco, an energy vat es for a tener house, which una is especie basically with microorganisms. con una serie de microorganismos, But dar una especie de simultaneous to that, fuente de looking at how we energía reduce y the ver la energy manera que podemos consumption of reducir el devices. consumo We energético de already los see this trend in the dispositivos. marketplace with Hemos things visto esto like ya en algunos energy en el efficient mercado, fridges. viendo If you una go to serie buy a de fridge, dispositivos, kettle, this kind of pues thing, yo que now sé, you get an una energy nevera que sea indicator. eficiente, ¿no? How Vemos los good is it indicadores at working? energéticos But the de shift cómo el towards rendimiento que tiene, much more pero energy el efficient cambio a design algo is the mucho más big eficiente trend that we are energéticamente es now una facing. tendencia que estamos afrontando en la actualidad. So where are we right now? Entonces, ¿en dónde nos Where are we encontramos right en la now? actualidad? So this is a company Pues I aquí work very podemos closely ver with. algo de lo que They yo me grow estoy muy cercana a esto. chairs Estamos hablando de gente in que an hace crecer orchard. sillas They have dentro, es como si an fuera acre of land. es como si fuera una tienda de muebles, ¿no? Tienen un acre de terreno con just una think of serie it like a chunk of de this árboles, pues palmetarium. imagínense que tendrían un And trozo de they este have palmetum trees y tienen all una serie de planted árboles that they then, through plantados horticultural processes, que bueno, con, curate into the con final procesos object. de Like this one. horticultura, This chair, pues le van moviendo said, un poco was las grown. ramas para poder generar Now este it tipo has de a structural objetos. advantage because Y it doesn't have tiene una serie joints. de It's pretty ventajas porque no indestructible. You tiene, can chuck no this tiene thing around. juntas. It's not Estamos gonna hablando de break una this, pieza as I said. única que It no has se va a huge romper capacity porque tiene in una terms of capacidad de wear. carga Now, y yes, de like desgaste Gaudi's bestial, pues buildings, como los it edificios looks de quite Gaudí, exotic tiene compared to un conventional aspecto chairs. muy Because exótico you en can't, comparación obviously, with con the otro tipo tree, de you can't give it a sillas, pues porque specific design no le blueprint puedes to dar work to. un diseño The tree is going específico, to sino que es que el make árbol a es few que el que creative va a hacer decisions. algunas decisiones might de be thinking, diseño, well, pero podríamos pensar I mean, how many people are going to bueno, want pues this chair? cuántas How personas van popular a is this going to comprar be? este tipo de sillas, It's qué all a bit, I popularidad va a always tener. say, Bueno, yo siempre Jesus suelo decir sandals. de que Do you remember when hablamos de las environmentalism, sandalias the de strappy Jesús, ¿se sandals, acuerdas de cuando se it all utilizaban ese used tipo to be a de little bit sandalias sort of de que eran como, ¿no? Que eran homemade. como And some people might caseras, ¿no? look at it and Y hay say mucha that, and gente I que know pueden that, decir, bueno, because one of pues the reasons lo I've been conozco helping porque this uno de los company motivos por los que he is estado because ayudando a they esta found that it was an empresa absolute es que me di nightmare trying cuenta to de make que it fue un commercially infierno para successful. ellos el They'd intentar been que there, their tuvieran original éxito business comercial. plan was that Tenían they'd un plan plant de lots and lots of comercial these trees to donde become chairs, querían que and muchos then de they'd estos sell árboles se them at convirtieran en £500 silla y each. lo vendían a And then they 500, realized, a 500 hang on a libras. minute, Se dieron cuenta, espera it un takes momento. 7 years Nos to lleva grow a 7 chair, años el hacer crecer and una we silla don't y we don't get all the harvest. no tenemos As toda with la farming more cosecha generally, some of como the chairs are pensábamos, lost porque algunas de las sillas se because maybe they pierden, get pues heat porque a lo stress mejor or tienen they die off estrés because of the hídrico cold. o estrés por So I helped them to calor, reinvent y their entonces business les model. intenté ayudar a I said, what cambiar we su have here modelo is de a negocio. Le seminal dije, design mira, lo que concept, tenemos aquí es and we un need to be concepto de selling these diseño to very y hay que wealthy people, venderlo a gente muy rica. basically. Básicamente se And trata de today esto, ¿no? these Y a chairs fecha are de hoy, now at MoMA in estas New York. sillas They're at the están en el National Museum MoMA of en Nueva Scotland. York, están They're en in el a Museo Nacional collection de in Holland. They're Escocia, basically en everywhere. colecciones en And prácticamente todos los lugares one of del the mundo. biggest fans Y una de las grandes is the heir to the fans Louis es de Vuitton, la empresa Louis Vuitton, dynasty, and in fact, la and dinastía Louis Vuitton Vuitton, have shown y the aquí chairs han and some of the mostrado las objects being sillas, grown in algunos the chair orchard objetos que se han in ido their haciendo storefronts crecer around the world. en este They've won terreno del awards que for it, and hablaba. this has Y put it bueno, slap aquí bang in lo the heart van, of the luxury lo van poniendo marketplace. nuevamente en todos los What is lugares the de value máximo of these lujo chairs y en now? sus escaparates. ¿Cuál es el Remember I valor said que to you tienen it was ahora mismo £500 was estas their sillas? ¿Se benchmark? acuerdan que habíamos hablado de Well, a un little valor de number is 500 coming out this libras?
pues estamos hablando de £1 millón de libras. Esa es la transición que han tenido estos muebles generados por los árboles. Estuve hablando sobre lo que era el estudio Ecologic. Hablamos de un matrimonio, un par de italianos muy brillantes, es parte de sus instalaciones arquitectónicas. Tiene un aspecto muy orgánico, parece muy distinto a la arquitectura interior clásica, pero aquí tenemos un sistema que se puede integrar a muchísimos edificios y al mismo tiempo puede servir como fuente de alimento local, muy nutritiva, por cierto. Además, compensar el CO2. Y en especial, Claudia es una diseñadora maravillosa. Y parece ser que para que algo funcione tiene que ser atractivo. Esa gente no lo va a tener algo solamente porque sale al planeta. Quieren tener algo que sea que apetezca tener, ¿no? Y fue desarrollando dispositivos, pues sí que sé, cristales, que tuvieras a lo mejor poner con espirulina. Hablamos de una alga tremendamente nutritiva que puedes meter en estos tipos de artefactos y bueno, pues lo puedes, se está empezando a ver en Vogue, en lo que son revistas de diseño de interior y las hace muy deseables. Este concepto de aquí hablamos de un proyecto gradual de un amigo, Rachel Horcher-Kitchen, y su proyecto, ella decidió ver la manera en que podía hacer crecer la comida en casa y que fuera atractivo para la gente que, pues, que no tiene esas habilidades hortícolas. Entonces encontró una serie de especies que son difíciles de matar, o sea, aunque dejes morir tus plantas, estas sobreviven muchísimo, y vio la manera de hacerlo atractivo. Y bueno, una serie de jardines por la asociación Bay de Grant en Singapur, uno de los ejemplos de mayor éxito, un área que era como un terreno pues se entregó para convertirse en un jardín botánico. Estuve trabajando con Andrew, que estuvo trabajando para el diseño de este jardín. Singapur tampoco estaban muy seguros si podían atraer a la gente muy al principio, pero un par de al principio, pero ahora tiene 82 millones de visitantes, es decir, de las cuestiones que más apetecen en el mundo. Hablaba sobre eficiencia energética. Encontré este proyecto de California en los principios de los años 2000. La idea era no mejorar sobre lo que ya habíamos inventado, sino empezar desde cero. Invitaron a ingenieros de aeronáutica y está inspirado en esos pájaros que se lanzan al océano recogiendo sus alas para llegar a los peces. Pues esa fue la fuente de inspiración para este coche que hace 1000 kilómetros en una sola carga. Tiene 3 ruedas, no 4, porque reduce la fricción. Su forma aerodinámica utiliza menos energía porque atraviesa el aire como un avión, un cohete. Han creado también materiales nuevas, porque los materiales que se usan en los coches tradicionales pesan demasiado. Están a punto de abrir su fábrica y empezar a venderlos. Ahora mismo pueden ustedes, si quieren, ya pedir el suyo. Se puede cargar o no, porque tiene su propio panel solar para el auto, la autorrecarga. Imagina eso, nunca tener que comprar gasolina. Ahora, ¿qué vemos en Santa Cruz? ¿No? Estuve viendo todas las plantas que tienen aquí y bueno, elegí el más obvio, el símbolo, ¿no?, natural de Tenerife. Y luego pensé, ¿qué haría Gaudí si estuviera todavía con nosotros? ¿Qué podríamos aprender de ese árbol? Seguramente en este jardín hay unos cuantos. ¿Cómo podríamos diseñar edificios para Santa Cruz
aprendiendo de su fauna nativa. Bueno, esto es un sistema de recolecta de las aguas pluviales, ¿no? Integrada. Tiene una superficie grande encima para recoger agua que luego pasa por esos canales. Yo creo que este año han tenido 19 tormentas. Normalmente solo hay unos 2 o 3, pues ahí tenemos una fuente natural de agua. Este diseño también ofrece sombra natural. Los edificios aquí normalmente no lo tienen. Luego hay este paseo peatonal cubierto, ¿no? Igual que en un bosque. Los materiales, ¿qué vamos a usar? Pues podríamos crecer, cultivar el material o, si no, utilizar algún material natural, tradicional, más bien, ¿no? Estuco, por ejemplo, mirad los edificios más antiguos que tenemos aquí. Luego, el suelo podría ser de un material que absorbe parte del agua para evitar esas inundaciones repentinas cuando cae mucho agua. Puse el coche que vimos en la lámina anterior porque yo creo que pegaría perfectamente en esta nueva ciudad. Por supuesto, he usado la IA aquí para crear estas imágenes. Cuando hace sol, ofrece sombra, reduce la necesidad de depender de aire acondicionado y me han hablado de el tiempo aquí, pues cuando llueve, recaba ese agua. Pensamos ahora otra vez en Barcelona, ¿no? Que pensó en esa siguiente generación. Yo he visto aquí en Santa Cruz unos edificios preciosos de Art Deco, de mediados del siglo XX. ¿Cómo va a ser la arquitectura del futuro? ¿Podría ser Santa Cruz un ejemplo internacional para la arquitectura moderna? ¿Podría la refinería atraer a visitantes de todo el mundo por su arquitectura? Santa Cruz podría trabajar con investigadores locales, crear sus propias materiales biológicas, biomateriales, podría generar mucho comercio local que integra la comunidad local. Como Jenny dijo en su presentación, no crear división, sino incluir a todo el mundo en este proceso. ¿Cómo podrían los jardines de la bahía como los de Singapur? Yo he visto que ya tienen unas obras maestras, ¿no? Icónicas, pero igual podrían aprovechar todo el talento del archipiélago y más. He visto que tienen Starmus para los músicos y los astrólogos. Es un evento muy importante, ¿no? De los más importantes. El más importante de este sector en el mundo. Podría convertirse en la sede del diseño inspirado por la naturaleza. ¿Por qué no? Humboldt vino aquí y fue aquí que él inspiró luego a Charles Darwin. Ahora mismo no existe ninguna semana de la moda internacional para el biodiseño. Es un campo muy pequeño, menos de 10 diseñadores en ese sector, pero hay unos muy buenos que están por venir. Igual Santa Cruz podría convertirse en el punto clave, ¿no? de ese sector. Es una isla que ya tiene muchas conexiones con todo el mundo, pues ¿por qué no aprovechar esas conexiones? No podemos solamente inspirarnos en la ecología terrestre, sino también marina. Yo he visto que los plátanos dominan, ¿no? Aquí la agricultura, pues en las islas Filipinas están aprovechando las fibras para crear un material de lujo que se está usando. Unos de los diseñadores principales
lugares del mundo. Están creando telas suaves, telas de punta, todo tipo de telas que se puede aplicar a la moda. ¿Por qué no? Entonces, invitar a esos diseñadores, crear redes. Esto es justamente lo que está pasando en las Filipinas, haciendo que estas islas pequeñas ya sean conectadas con todo el mundo. Entonces, los plátanos pueden ser más que una fruta sabrosa. Mi última reflexión es sobre esos riesgos naturales, las erupciones volcánicas y luego lo más grande que podría ser un asteroide, ¿no? ¿Cómo responden las plantas a estos desastres naturales? En mi tesis doctoral yo me centré en esto. Esta imagen es después de los incendios de California. Luego empecé a mirar sobre la historia de los incendios de hace 420 millones de años. Las plantas siempre han vivido con los incendios, ¿no? Siento esta foto que parece realmente un excremento, ¿no? Fosilizado, pero lo que estamos viendo es una piña carbonizada. Yo he estudiado la evolución de las plantas, ¿no?, que conviven con fuego, viendo los ancestros, ¿no?, de hace millones de años. Me obsesiono bastante con el corcho. Es un material increíble que resiste el fuego. Sé que aquí existe el pino canario, ¿no?, que se le da muy bien pues regenerarse después de un incendio. Y las piñas, pues miro los miro a nivel microscopio, haciendo investigaciones en laboratorios y en el campo. Realmente es un campo que lleva ya unos 100 años en marcha. Y yo he creado una arquitectura que yo creo que se debería de aplicar en la planificación. En California, estos son los 4 factores que hay que tener en cuenta cuando construimos: la económica, la capacidad de luchar contra incendios, algo sobre el fuego en sí, y luego los códigos, ¿no?, alrededor de la lucha contra incendios. Esto es lo que existe, pero abajo es lo que yo creo que es lo que deberíamos tener: integrar la sabiduría de las poblaciones locales indígenas. ¿Qué tenemos en términos de la ciencia y sus sistemas? Desde el espacio podemos monitorear el estado de los bosques. Tenemos que tener una perspectiva sistémica. Bueno, aquí tenemos toda la lista. Es algo mucho más complejo lo que yo propongo. Luego, en 2017, escribí ese nuevo códice. Pensé en toda la parte filosófica, conceptual, pero luego la parte más emocionante, ¿no? ¿Qué podemos inventar basándonos en estas piñas resistentes al fuego y cómo integrar esos nuevos productos? Lo ideal sería hacer como Gaudí, ¿no?, crear un nuevo estilo de arquitectura inspirado, pero la realidad es que la mayoría de los edificios que van a estar aquí en los siguientes 20, 30 años ya están aquí. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios a la arquitectura que ya existe? Esto es mi corcho inspirado en ese corcho que resiste el fuego. Es una capa exterior que podemos aplicar a edificios que ya existen, ¿no?, en revestimiento exterior. Este trabajo es un sistema terrestre en su conjunto, y los que están trabajando en este sistema no tienen lo suficiente apoyo.
Esto es una web de acceso abierto donde pueden encontrar los detalles sobre estos profesionales dedicándose a esto. En 2013, por casualidad, abrí una revista. Había estado tomando notas sobre todos los proyectos que me parecían interesantes en este mundo del biodiseño. Y entonces alguien me propuso la idea de ponerlo en Internet. En un año ha habido 3 millones de personas que han compartido lo que yo puse en esa web, que fue realmente un proyecto muy chiquitito que hice con mi tiempo libre. Yo creo que el futuro de Santa Cruz podría ser algo extraordinario. Tiene el patrimonio cultural, tiene la parte material y les voy a dejar imaginar lo que podría ser. Gracias.